Hola, en este tutorial vamos a mostrar cómo resolver un modelo de programación lineal muy sencillo a través del método simplex. El problema que se propone es maximizar 40x más 60y, sujeto a 2x más y menor o igual a 70, x más y menor o igual a 40, y x más 3y menor o igual a 90, junto con las condiciones de no negativa para las variables de decisión. En primer lugar, antes de aplicar el algoritmo, es necesario llevar el problema propuesto a lo que se conoce como su forma estándar. En este sentido, es importante destacar que esa forma estándar es convencional y no existe una única forma estándar en programación lineal. La que vamos a utilizar en este ejemplo consiste en un problema cuya función objetivo es de minimización, donde se minimiza una función en una o en varias variables, y donde el conjunto de restricciones se expresan como ecuaciones y donde las variables de decisión son no negativas. Esa va a ser la forma estándar que nosotros vamos a utilizar previa la aplicación del algoritmo para este problema. Ahora, en específico, si formulamos este problema propuesto en la forma estándar, debemos pasar nuestra función objetivo a minimización, multiplicando por -1 los coeficientes en la función objetivo. Esto implicaría que tendríamos minimizar menos 40x, menos 60y, y para cada una de las restricciones del problema que son del tipo menor o igual, agregamos una variable de holgura. Entonces la primera restricción, vamos a agregar la variable h1, que es una variable de holgura, sumando en el lado izquierdo, y permite forzar la igualdad. De forma análoga, para la segunda restricción, agregamos una variable de holgura h2, y por último, para la tercera restricción, agregamos una variable de holgura h3. Se puede notar que cada una de estas variables de holgura, h1, h2 y h3, tienen coeficiente nulo en la función objetivo, así que no interfieren en eso, y son variables no negativas. Ustedes pueden apreciar que lo que hemos hecho es tomar nuestro problema propuesto, nuestro problema en dos variables, con una función objetivo de maximización, y previo entonces algunos arreglos, lo hemos llevado a un problema que es equivalente, que está en la forma estándar necesaria para poder aplicar el algoritmo. Entonces esto nos va a permitir definir lo que se conoce como el tableau, ¿no?, o la tabla inicial para el algoritmo. Entonces cada una de las filas va a corresponder a una de las restricciones, y en la primera fila vamos a considerar los coeficientes con los cuales cada una de las variables está ponderado. Entonces, por ejemplo, si consideramos la primera fila, la variable x tiene un coeficiente 2, la variable y un coeficiente 1, h1 es un 1, h2 y h3 no están presentes, y el lado derecho es 70. De la misma forma, para la fila 2, x tiene un 1, y un 1, h1 no está presente, h2 tiene un 1, h3 un 0, y el lado derecho es 40. En la tercera fila, x un 1, acá falta un 3, me acabo de dar cuenta, y tiene un 3, h1 es 0, h2 es 0, y h3 es un 1. Y el lado derecho es 90. En la última fila, tomamos entonces los coeficientes que tienen las variables en la función objetivo. Esta es la fila que se conoce como la fila de los costos reducidos. X en un 40, negativo, y un 60, menos 60,
Las variables de holgura, como ya indicaba, tienen coeficiente nulo en la función objetivo, y esa última celda, que correspondería a la esquina inferior derecha, corresponde al valor de la función objetivo evaluada en la actual solución básica. Acá es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son las variables básicas y las variables no básicas en el tablero inicial. Las variables básicas son aquellas que tienen la estructura, la forma de la matriz identidad, es decir, esta matriz con una diagonal de 1 y con costo reducido igual a 0. Entonces, esas variables básicas claramente son las holguras, inicialmente. Vamos a ocupar una letra B para denotar que esas son variables básicas, y por supuesto entonces aquellas variables que no se apegan a esa estructura, que son x, y, que corresponden a nuestras variables originales, serían inicialmente variables no básicas. Por tanto, en este tablero inicial, x, como es una variable no básica, toma un valor igual a 0. Importante tener en cuenta que el valor de una variable no básica es 0. Entonces, x e y es igual a 0, y si x e y son igual a 0, entonces h1 es igual a 70, h2 es igual a 40, y h3 es igual a 90. Se puede entonces ver claramente que cada una de las variables básicas, en este caso h1, h2 y h3, cumplen con la condición de no negatividad, y eso es lo que se conoce como una solución básica factible. Es una solución básica factible para el problema. Vamos a abreviar eso como SBF, solución básica factible. Ahora, el método simplex nos permite poder discriminar si una solución básica factible es solución básica factible óptima o no, y para ello, entonces, necesitamos ver qué sucede con los costos reducidos de las variables no básicas. Los costos reducidos de las variables no básicas son los que acá se detallan, con x un costo reducido de menos 40 y con y un costo reducido de menos 60. El criterio de optimalidad establece que si estamos frente a una solución básica factible, donde el costo reducido de las variables no básicas es mayor o igual a 0 para cada uno de ellos, entonces dicha solución básica factible es la solución básica factible óptima del problema, y en consecuencia en ese momento terminan las iteraciones. Pero en caso contrario, ¿qué implicaría ese caso contrario? Que tenemos al menos un costo reducido negativo para alguna de las variables no básicas, entonces podemos seleccionar una de esas variables no básicas con costo reducido negativo para que ingrese a la base, y luego, a continuación, vemos cuál de las actuales variables básicas deja la base. Y eso genera entonces una iteración del algoritmo. Pueden ver acá que tenemos dos variables no básicas con costo reducido negativo, y podríamos seleccionar cualquiera de ellas de forma arbitraria para que ingrese a la base. No obstante, es bastante común, sobre todo en los libros iniciales de investigación de operaciones, que frente a más de un candidato para ingresar a la base, se suele privilegiar aquella variable no básica con el costo reducido más negativo. Pero es importante destacar junto a ello de que eso no nos da garantía de que vamos a requerir un menor número de iteraciones para alcanzar la solución básica factible óptima del problema. Así que simplemente, en este caso, vamos a seleccionar a la variable Y. Y entra a la base. Entonces, Y es una variable no básica con costo reducido negativo, que al cabo de una iteración esperamos que sea parte de las variables básicas. Y para que Y ingrese a la base, tenemos que determinar
cuál de las actuales variables básicas deja su lugar para que Y entonces entre a la base. Para eso vamos a calcular un criterio que se llama factibilidad. Ese criterio consiste en tomar la solución básica factible actual y establecer un cociente sobre las entradas que sean estrictamente mayores a 0 en la columna de la variable no básica entrante. Por ejemplo, ese cociente en la primera fila sería 70, que es el lado derecho, dividido en 1, que es el coeficiente de la variable Y, variable entrante, en la primera fila. En la segunda fila, el cociente sería 40 sobre 1, y en la tercera fila, el cociente es 90 sobre 3. Notar entonces que este criterio aplica solo para denominadores que sean positivos. En este ejemplo, en este tablo inicial, cada uno de estos denominadores es positivo, así que eso generan cocientes válidos. El menor cociente acá es 90 sobre 3, que es 30, y por tanto, en la posición donde está el 3, vamos a tener lo que se conoce como el pivote. Luego vemos, según la matriz identidad, cuál es la variable básica que corresponde a la fila número 3, a la fila del pivote, y eso correspondería entonces claramente a la variable H3, que es donde tenemos el 1 en la matriz diagonal, y por tanto, entonces, H3 es la variable que deja la base. Y con esto, entonces, se hace una iteración del algoritmo. Entonces, la iteración consiste en lo siguiente. Vamos a buscar generar en la columna de la variable Y, que es la variable que ingresa a la base, lo que tenemos actualmente en la columna de la variable H3, que es la que deja la base. Para eso vamos a hacer operaciones fila desde la posición del pivote, que es nuestro punto de referencia. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la fila 3 actual, la voy a multiplicar por 20 y la voy a sumar a la fila 4. ¿Cuál es el propósito de eso? Generar un costo reducido igual a 0 para la variable Y, de la misma forma que actualmente tenemos un costo reducido igual a 0 para la variable H3. En nuestro tutorial voy a anotar acá las operaciones fila a la derecha de la pantalla, solo de forma referencial para que se pueda comprender entonces lo que estoy realizando. Voy a tomar la fila número 3, la voy a multiplicar por 20 y la vamos a sumar a la fila 4. Esa sería nuestra primera operación. Entonces, 20 por 1, 20, menos 40 es menos 20. 20 por 3, 60, menos 60, 0. Vean que ahí ya tenemos un 0 para el costo reducido de Y. Entonces, 0, 0, 20 por 1, 20, y 0, 20. Y 20 por 90 es 1800. Entonces ya hemos logrado parte de lo que estamos buscando, y es que el costo reducido de la variable Y sea un 0. A continuación, vamos a procurar que en la posición del pivote tengamos un 1. Y para eso vamos a tomar la fila 3, la vamos a multiplicar por menos un tercio, perdón, por un tercio, y esa fila 3 vamos a decir que es una nueva fila 3, la vamos a llamar F3'. Entonces la fila 3 la multiplicamos por un tercio o dividimos por 3, que es exactamente lo mismo. Entonces sería un tercio, 1, 0,
0, 1/3 y 30. Y esta es nuestra nueva fila 3. O sea, ahora, para la nueva fila 3, que llamamos F3', la vamos a multiplicar por -1 y la sumamos a la fila 2. Entonces la nueva fila 3 por -1 sumada a la fila 2, menos 1/3 y 1, 2/3, menos 1 y 1, 0, 0, 1, menos 1/3 y 0 es menos 1/3, y menos 30 y 40 es 10. Finalmente, para que en la columna de la variable y, que es la variable que está entrando a la base, nosotros repliquemos lo que tenemos en la columna de la variable h3, que es la que deja la base, nos falta entonces que la variable y tenga un coeficiente 0 en la primera fila. Y para eso, entonces, nuevamente vamos a tomar la nueva fila 3, la multiplicamos por -1 y la sumamos a la fila 1. Menos 1/3 y 2, 5/3, menos 1 y 1, 0, 1, 0, menos 1/3, y menos 30 y 70, 40. Y este sería entonces el tabló correspondiente a la primera iteración del algoritmo. En esta primera iteración del algoritmo, entonces ahora veamos cuáles son nuestras variables básicas. Según la matriz identidad, nuestras variables básicas son H1, básica de la fila 1, H2, básica de la fila 2, e Y, que es la variable que acaba de entrar como variable básica de la fila número 3. Por tanto, X y H3 serían variables no básicas. X como una variable no básica, su valor es 0. Lo mismo sucede con la variable H3, que es una variable no básica. Y la variable Y, básica de la fila 3, su valor es 30. H1, básica de la fila 1, su valor es 40. Y H2, básica de la fila 2, su valor es 10. Y podemos ver entonces que cada una de las variables básicas cumple con la no negativa, así que nuevamente estamos frente a una solución básica factible. Como indicaba anteriormente, el criterio de optimalidad consiste en verificar si frente a una solución básica factible tenemos costos reducidos mayor o igual a 0. El costo reducido de la variable no básica H3 es no negativo. Sin embargo, el costo reducido de la variable X es negativo, y eso nos indica que si bien estamos frente a una solución básica factible, esta solución básica factible no es óptima porque todavía podemos seguir mejorando el valor de la función objetivo. A diferencia de lo que teníamos en el tabló inicial, en este caso es inmediato que la variable X acá entra a la base. Es la única variable no básica con costo reducido negativo. Y necesitamos calcular el criterio que llamamos factibilidad en la columna de la variable X, y ese criterio de factibilidad determina que el mínimo cociente entre 40 sobre 5/3, 10 sobre 2/3 y 30 sobre 1/3. El menor cociente de esas tres alternativas es 10 sobre 2/3, eso es igual a 15, y eso implica que en este caso el pivote se alcanza en la fila número 2. Este va a ser nuestro nuevo pivote.
Y la matriz identidad nos indica que la variable básica actualmente que corresponde a la fila 2 es la variable h2, y esa sería la variable entonces que deja la base. H2 deja la base. Entonces vamos a actualizar el tableau a continuación, haciendo operaciones filas desde la posición del pivote, que es la posición de la variable x en la fila 2, de modo que en la variable x, en la columna de la variable x, nosotros logremos replicar lo que actualmente tenemos en la columna de la variable h2, que es la variable que va a dejar la base. Vamos a anotar nuevamente, para mayor claridad, las operaciones filas que vamos a realizar. Entonces, la primera operación fila que vamos a hacer es buscar que en la posición del pivote tengamos un 1. Y para eso la fila 2 la vamos a multiplicar por 3 medios. Y vamos a llamar a esa la nueva fila 2, F2'. Fila 2 por 3 medios. 1, 0, 0, 3 medios, menos 1/3 por 3 medios es menos 1 medio, y 10 por 3 medios es 15. Bien. Vamos a continuación a tomar la nueva fila 2, la vamos a multiplicar por menos 5/3, y la sumamos a la fila 1. Entonces, la fila 2, la nueva fila 2 por menos 5/3 sumada a la fila 1. Entonces, 0, 0, 1, 3 medios por menos 5/3, eso es menos 5 medios, y 0, menos 5 medios. Menos 1 medio por menos 5/3, eso es 5 sextos, menos 1/3, 1/3 es 2 sextos, eso serían 3 sextos, y eso es equivalente a 1 medio. 15 por menos 5/3 es menos 25, y 40, eso sería igual a 15. Y ahora tomamos la nueva fila 2, la vamos a multiplicar por menos 1/3, y la sumamos a la fila 3. Entonces, 1 por menos 1/3 sumado a la fila 3, esto es 0, esto es 1, 0. 3 medios por menos 1/3 es menos 1 medio, y menos 1 medio por menos 1/3 es 1 sexto, más 1/3, que son 2 sextos, son 3 sextos, y eso es 1 medio. 15 por menos 1/3 es menos 5, más 30, 25. Y por último, consideramos la fila número 2, la nueva fila 2 la vamos a multiplicar por 20, y la sumamos a la fila número 4. Entonces, 1 por 20, 20, menos 20, 0, 0, 0, 20 por 3 medios es 30, 20 por menos 1 medio es menos 10, más 20 es 10, y 20 por 15 es 300, más 1800 es 2100. Entonces, ahora hemos concluido con la segunda iteración. Podemos ver que las variables básicas son H1, básica de la fila 1, X, básica de la fila 2, Y, como básica de la fila 3, y H2 y H3 son variables no básicas. Eso implica entonces que H2 es igual a 0, y H3
H3 es igual a 0, X es básica en la fila 2, su valor es 15, Y es básica de la fila 3, su valor es 25, y H1 es básica de la fila 1, su valor es 15. Podemos ver entonces que las variables básicas cumplen con la no negativa, así que estamos frente a una solución básica factible, pero adicionalmente podemos ver que el costo reducido de las variables no básicas son mayores o iguales a 0, por tanto, no solamente lo que tenemos acá es una solución básica factible, sino es una solución básica factible óptima para el algoritmo, y eso implica que es la mejor solución que podríamos alcanzar. Bueno, una de las cosas que acá se puede concluir también es que las restricciones que están activas en el óptimo son la restricción 2 y la restricción 3, porque podemos ver que el valor de las variables de holgura de esas dos restricciones en el óptimo son igual a 0, no así con la primera restricción, porque el valor de su holgura es igual a 15. ¿Qué implica eso? Entonces que si la segunda y la tercera restricción son las restricciones activas, la solución óptima de este problema se obtiene de la resolución de un sistema de ecuaciones con la restricción 2 y la restricción 3. La resolución de ese sistema de ecuaciones es el que nos permite alcanzar la solución que hemos obtenido a través de este algoritmo, que se conoce como método simplex, con x igual a 15, y es igual a 25, y el valor en la esquina inferior derecha corresponde al valor óptimo del problema. Ustedes pueden corroborar que si hablamos en la función objetivo, 40 por 15 más 60 por 25, alcanzamos el valor óptimo de 2100. Se deja propuesto para quien esté revisando este video que podría, por ejemplo, corroborar tomando inicialmente en este tablero a la variable X como la que ingresa a la base. Esa es una decisión perfectamente posible. Y desarrolle las iteraciones del método simple tal cual se han explicado en este pequeño tutorial. Podrán corroborar que van a llegar de todas formas a la misma solución óptima. Esta es una solución óptima única. Es una solución óptima única porque el costo reducido de las variables no básicas en el óptimo son estrictamente mayores a 0, así que no tenemos un caso de infinitas soluciones. Y vea entonces, tomando x como la variable que inicialmente ingresa a la base, corrobore en cuántas iteraciones se puede alcanzar la solución óptima de este problema. Más información sobre el procedimiento se puede encontrar en el sitio gestiondeoperaciones.net.